Mercados en positivo, el petróleo y el gas disparados y mientras tanto seguimos pendientes de las últimas horas que nos van llegando tanto sobre el conflicto geopolítico como sobre todos los expertos, todos los organismos e instituciones que siguen hablando sobre el impacto económico de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Pendientes de la comparecencia de Jerome Powell en apenas unos minutos, saludamos a Pablo García desde Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Pablo, muchísimas referencias, pero primero sé que te pediría una fotografía general de cómo estás viendo las bolsas, cómo estás viendo el comportamiento, sobre todo teniendo en cuenta que hoy se están registrando alzas tanto en el viejo continente como en esa apertura en Estados Unidos. De hecho, al calor de estas subidas que van aumentando en Estados Unidos, vemos cómo también Europa se está animando un poquito más. Por cierto, algo importante, Luis de Guindos hablaba hoy en una conferencia organizada por la Universidad Carlos III y Luis de Guindos justificaba, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que quizás no habíamos visto una caída tan dramática como se hubiera podido esperar de las bolsas debido a que, por un lado, la exposición del sistema financiero europeo a Rusia es bastante reducido y también al tamaño pequeño que tiene la propia economía rusa. Me gustaría que hicieras un análisis precisamente de si tú también, en línea con Luis de Guindos, crees que el hecho de que no hayamos visto unas caídas muy estrepitosas va en línea con lo que decía él. Bueno, creo que parte de razón tiene. Lo que pasa es que no olvidemos que las bolsas se han ido a mínimos de 12 meses. Es cierto que la economía rusa, si la aislamos, como está pasando, parece que tiene menos repercusión, pero no olvidemos en la parte energética, con los precios del crudo situados por arriba de $110 barril, el resto de materias primas, tanto las soft commodities como las hard commodities. No sé, yo creo que todos intentan destensar la situación. Hay que reconocer y yo era muy precavido los 2 primeros días de conflicto bélico porque parecía que Occidente volvía a estar descorrelacionada, con ese reino de taifas acostumbrados que tenemos en Europa y que era muy poco proactiva. Y sin embargo, estamos muy sorprendidos, y yo el primero, y hay que cambiar ese punto de vista porque desde el lunes hemos visto un mundo occidental que ha sido claramente mucho más potente, ¿no? Por supuesto que habéis hablado de la congelación de activos del Banco Central de Rusia, ¿no? Por supuesto, la intervención en el sistema de pagos interbancarios SWIFT. Uno de los problemas más importantes que yo estoy viendo, Marta, y hoy lo destacaba en mi diario de mercados, con la actitud desafiante y desesperada de Rusia, que está inquietando los mercados, lo hacía el símil con la loba herida, ¿no? Es decir, nada más que hay que ver las declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, que acaba de decir que Biden sabe que la única alternativa a las sanciones es la guerra nuclear, cuando ya el señor Putin lo sacó el mismo lunes, ¿no? Tan solo 4 días de conflicto bélico y el señor Putin tenía 2 ases en la manga. Uno, el tema del gas, por supuesto, que podría ser muy nocivo, sobre todo para Centro Europa y para Alemania, y 2, desde luego, el tema nuclear. Y ya puso en máxima alerta a su armamento nuclear, lo cual parece que es ya un órdago a chicas del señor Putin. Incluso Lavrov volvía a decir, una tercera guerra mundial sería nuclear y muy destructiva. Insisto, estamos acorralando a Putin, estamos acorralando a los oligarcas rusos de una forma extraordinariamente eficaz, que ha sorprendido, y yo el primero me ha sorprendido, y desde aquí aplaudo al mundo occidental, incluido países como Japón o como Suiza, etcétera, que desde luego todos se han unido, ¿no? Todos a una fuenteovejuna para atacar, digamos, a esa loba herida. El problema es la salida. Yo sigo pensando, y lo estamos viendo con una volatilidad muy fuerte, estamos viendo como los activos, refugios como el oro, hemos visto como los bonos, tuvieron ayer una sesión espectacular, hoy sin embargo están cayendo los precios de los bonos. Esa inquietud, ese question mark, esas dudas que estamos teniendo, yo creo que hacen que seamos muy cautelosos. Hemos cubierto las carteras fuertemente. Ya sabéis, nuestro apetito por el metal and mining, también por el sector petróleo, eso ha ido bien, pero sin embargo tuvimos que reducir las posiciones en el sector bancario cuando vimos el movimiento del switch, que bueno, era relativamente inesperado. O sea que yo creo que no tenemos que estar tan tranquilos en Europa. No, como bien comentabas al principio, por la repercusión, digamos, económica, quitando el plano energético, sobre todo del gas
de Rusia, sino porque tenemos un país que ha invadido a otro, que tiene una potencia nuclear muy importante y que el primer ministro y ahora el ministro de Exteriores vuelven a sacar la amenaza nuclear, algo que podría sorprender a los mercados y podría sorprender a la humanidad. La verdad es que, insisto, que yo no las tendría todas conmigo y tenemos que dejar, fíjate, una salida lo más, entre comillas, airosa a Putin o acabar con Putin o derrocarlo. Y eso es lo que creo que está intentando desde un punto de vista no belicista Occidente. Que los oligarcas, que el pueblo ruso, y he hablado con muchos, tengo muchísimos amigos, tanto rusos como ucranianos, muchos de los rusos se sienten, digamos, acorralados, ¿no? Porque son precisamente rusos que están fuera de Rusia, porque no quieren estar con el régimen de Putin, pero por su nacionalidad. Tengo amigos en Londres que sus hijos les han cancelado las tarjetas, no pueden hacer uso del dinero que tienen en las cuentas porque están congeladas. Es decir, que eso está provocando que la sensibilidad del pueblo ruso contra el señor Putin pues empiece a relevarse, ¿no? Es decir, su popularidad está cayendo en picado, ¿no? Ojalá sea así, sean los propios rusos que derroquen al señor Putin, porque si no, Putin, Lavrov son un dueto que de verdad es que tengo especial miedo a lo que puedan salir con esas amenazas. Insisto, parece que hemos perdido la perspectiva, Marta. Llevamos 6 días de conflicto bélico y estos señores desde el día 4 ya están sacando la amenaza nuclear sobre la mesa. Bueno, Pablo, y si miramos al petróleo, que también es uno de los principales damnificados de todo esto, el Brent sigue cotizando por encima de los $110. Hemos tenido ya hoy la reunión de la OPEP Plus, una de las probablemente más importantes de la historia para la OPEP, teniendo en cuenta los niveles a los que está cotizando ahora mismo el petróleo. Han decidido mantener ese ritmo de aumento de producción para el mes de abril en 400.000 barriles diarios. Yo te quería preguntar, Pablo, si teniendo en cuenta la situación actual, ¿debería haber la OPEP decidido otra cosa y haber aumentado ese ritmo de incremento de producción de petróleo? Bueno, es complicado porque, insisto, todavía llevamos muy pocos días de conflicto bélico. Es verdad que los 400.000 barriles día era algo que ya se venía hablando y llevamos mucho tiempo con este tema y a priori era la necesidad que tenía el sector. No olvidemos que la OPEP Plus cuenta con Rusia y que Rusia depende del petróleo y, por supuesto, del gas. Con lo cual, yo creo que es una forma de ponerse neutral en el conflicto y no meter más leña al fuego, haciendo un movimiento que puede interpretarse de un bando u otro, y entendiendo que en la OPEP Plus está Rusia, ¿no? Que está quedando muy aislada, y yo creo que ese ha sido un poco el guiño de no tocamos esto hasta que la cosa se quede más normalizada. Pero desde luego los precios están desatados, por eso el mercado, esta recuperación del mercado de hoy de un 1% es insuficiente. Los precios energéticos y las materias primas siguen subiendo, siguen tensionándose, van a provocar unas tensiones inflacionistas que la FED ya hemos visto que ha ido bajando el pistón para 25 puntos básicos en la reunión de ahora de marzo, y en la Unión Europea, el Banco Central Europeo, parece que incluso no vamos a tener subidas de tipos, con lo cual las tensiones en los precios van a continuar y yo creo que la OPEP Plus lo que ha hecho es darse mus hasta que las cosas se queden algo más tranquilas, en lugar de participar en una decisión que podía haber sido interpretada por un bando o por otro. Pablo, entre otras cuestiones, también seguimos vigilando de cerca al impacto que está teniendo el conflicto geopolítico en la renta variable, no solo en los índices a nivel general, sino también en algunas empresas en concreto. Recordemos que la bolsa rusa sigue cerrada, por tanto no estamos pudiendo ver allí mismo el impacto del conflicto, pero sí lo podemos ver en empresas rusas que cotizan en otros índices extranjeros, o también en aquellas empresas que puedan estar muy ligadas al mercado ruso o al mercado ucraniano. Hoy el desplome que impactaba muchísimo era el de Gazprom, un 96% de caída. Han llegado a marcar los títulos en la bolsa londinense, ha llegado a los 3 peniques por acción. ¿Cómo estás viendo pues el comportamiento, ¿no?, de estas compañías, en concreto Gazprom? Y también estábamos muy pendientes de esa bancarrota de la dueña del gasoducto Nord Stream 2. En un principio amanecíamos con la noticia de la bancarrota, pero luego la dueña ha negado finalmente esa bancarrota. Sé que ha dicho que suspendía los contratos de los empleados, pero bueno, tiempo al tiempo lo que vayamos conociendo en los próximos días. Pero claro, ¿cómo calibramos el impacto que estamos viendo en la renta variable en estos nombres concretos?
el impacto es brutal. Es decir, yo creo que hemos conseguido lo que, desde mi punto de vista, era impensable, y es que Occidente, no solo en unanimidad, o prácticamente unanimidad, sino en la celeridad del movimiento. En tan solo unos días hemos conseguido cercar a esas compañías. Lo hemos visto en Rusal, lo hemos visto en Nornickel, lo hemos visto, por supuesto, en Gazprom. Al fin y al cabo, son 9.500 millones de dólares invertidos en una tubería para que vaya gas. Si de repente esa tubería la cerramos y no permites entrar gas, esa compañía va a quebrar, por supuesto, ¿no? Entonces, es muy complejo. Yo no soy tan optimista respecto a que los países occidentales, sobre todo, en este caso Alemania, pero otros países, ¿no? Incluso hasta llega gas ruso a España, ¿no? Pero a Italia también, etcétera. La más protegida sería Francia, ¿no? Por ese componente de energía nuclear. Pero claro, yo no creo que vaya a ser tan sencillo llevar esas inversiones a las energías renovables como algunos están solicitando, ¿no? Es un proceso muy largo y el componente estacional del viento, del agua y del sol ya nos demostró el año pasado qué pasó con los precios y no estaba la crisis ucraniana, ¿no? Por lo tanto, bueno, es brutal, el impacto es absoluto. Hay que entender que la bolsa rusa, que está suspendida, pero caía hasta entonces un 87% desde octubre pasado, ¿no? Es decir, ese cerco, esa guerra financiera, si queremos llamarlo así, está siendo muy potente, y las críticas desde Rusia, por ejemplo, a Alemania con el tema de Nord Stream 2 están siendo brutales, ¿eh? Han dicho que esto no va a quedar aquí y van a tomar represalias contra Alemania. Insisto que a mí me preocupa enormemente y creo que el mercado está hasta relativamente tranquilo, entendiendo que ese armamento nuclear no va a ser utilizado. Yo ya no lo tengo tan claro. Prácticamente el 95% de los analistas pensábamos que iba a haber más tensiones geopolíticas, pero que Ucrania no iba a ser invadida, o en todo caso el reconocimiento de las repúblicas autoproclamadas iba a ser el paso que iba a dar el señor Putin. Vamos a ver qué ocurre. Por lo menos hay algo positivo, es que los resultados del cuarto trimestre están siendo, Raquel, bastante satisfactorios. Tanto Estados Unidos, que lleva unas publicaciones en torno al 77% mejor de lo previsto, con prácticamente todo el estándar publicado, y en Europa estamos en torno al 63%, que no olvidemos que en diciembre tuvimos el bichito. Bueno, ahora tuvimos el bichito del COVID y ahora tenemos el bichote de Rusia, ¿no? Es decir, hemos pasado de un bichito a otro bichito, ¿no? Aunque creo que este bichito va a ser mucho más mortífero, esperemos que no, ¿no? La verdad es que las compañías han publicado unos resultados del 4T, están siendo, yo diría que extraordinarios para lo que ha pasado durante el cuarto trimestre, pero las revisiones, y hoy lo comentamos en el diario de mercados de Divacons Alpha Value, van a ir a la baja las revisiones de estimaciones de beneficios, y el que no tenga pricing power lo va a pasar bastante mal en márgenes. Pero desde luego las compañías rusas están absolutamente aniquiladas. De hecho, van a dejar de cotizar en muchos mercados. Insisto que yo estoy sorprendidísimo cuando he hablado con algunos rusos y me comentan que sus cuentas han sido bloqueadas. Es decir, que incluso en la Costa del Sol no han podido pagar la luz. Les han bloqueado cuentas, les han bloqueado operaciones de una forma extraordinariamente rápida. También, permíteme que diga, extraordinariamente injusto para algunos que son muy críticos con Putin y que se encuentran de una forma, insisto, pues, personalmente bastante injusta, con que le bloquean sus cuentas y con los problemas que están teniendo para ello. Rusia lo tiene muy complicado, pero insisto, a mí lo que me da miedo es que es la salida de Putin, la salida de esos oligarcas que me consta que están quejándose al propio Putin. Muchísimas gracias, Pablo García, desde Divacons Alpha Value. Bueno, recogemos todos esos mensajes, sobre todo recalcando que las empresas que no tengan pricing power lo van a pasar muy mal. Lo veíamos, de hecho, como el sector lujo estaba sacando ese músculo extra ante la situación en la que nos encontramos. Las empresas rusas están aniquiladas y, sobre todo, ese dueto, ¿no?, Putin-Lavrov, que nos da, francamente, bastante miedo en estos momentos, porque están llegando mucho más lejos de lo que nos imaginábamos. De hecho, ya lo comunicábamos al inicio del programa, como el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, decía que Joe Biden bien sabe por su experiencia que la respuesta ante las sanciones contra Rusia llevan a una tercera guerra mundial que va a ser nuclear y devastadora. Bueno, son las palabras que recogíamos. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias también a ti, Marta. Volveremos a conectar contigo